Pero insisto, sí es tiempo de que se quiten la desvergüenza de seguir hablando en beneficio del pueblo cuando son traidores a la patria y traidores al pueblo y pierden la oportunidad de un momento de unidad nacional importantísimo frente a la fragilidad de la paz del mundo. Concluya, y el riesgo, senador, de la preservación de la humanidad. He terminado, senadora presidenta, pero parece que el PRI y el PAN quieren su medicina permanentemente, así es que aquí vino el doctor Noroña a darles la dosis de hoy, por más señales obscenas que me haga, senadora, y luego se las dé de educada. Se prendió la tribuna, y es que aquí no hubo debate, hubo exhibición, y no cualquiera, hubo una exhibición brutal, pues estaba llevando a cabo la ratificación en el Senado del nombramiento de Roberto Velasco como secretario de Relaciones Exteriores, una decisión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando, como ya es de costumbre, la oposición decidió reventar el momento, porque claro, no pueden evitarlo. Apenas toman la tribuna y ¡pum!, meten su agenda política por la puerta trasera, esta vez agarrándose el tema del informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en México, un tema delicado, pero que ellos usan como arma, no como preocupación real. Y entonces están los prianistas en sus discursos metiendo este tema muy por debajo del agua. Pero lo que termina de reventar el momento es Ricardo Anaya, con el mismo discurso reciclado, desgastado, casi automático, asegurando que desde que llegó la 4T el crimen se disparó, como si se nos olvidara que fueron sus gobiernos los que le abrieron la puerta grande al crimen organizado, los que pactaron, los que miraban hacia otro lado mientras el país se incendiaba y se bañaba en sangre, o peor aún, los que entregaron el país entero a los criminales. Pero lo que vino después fue una auténtica paliza política, pues Noroña subió a tribuna y no subió a titubear, subió a poner orden, subió a recordarles de frente y sin anestesia quiénes son y de dónde vienen. Pero eso no fue todo. Jacob Polinsky los remata diciéndoles que no intenten torcer la historia, pues ese informe realmente habla sobre los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así que no vengan ahora a querer decir que habla en contra de la 4T. Se concede el uso de la palabra al senador Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado, hasta por 10 minutos. Con su venia, presidenta, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores presento ante todas y todos ustedes el dictamen relativo al nombramiento que la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 89 de nuestra Constitución, ha realizado a favor del maestro Roberto Velasco Álvarez como secretario de Relaciones Exteriores. Nos corresponde hoy no solo analizar un perfil, sino valorar la conducción futura de la política exterior de México, en un momento particularmente complejo del sistema internacional. Vivimos una etapa de reconfiguración del orden global, tensiones geopolíticas crecientes, fragmentación de cadenas de valor, presiones comerciales unilaterales, endurecimiento de las políticas migratorias, conflictos armados en distintas regiones y una crisis climática que exige respuestas coordinadas e inmediatas. En este contexto, México requiere una Cancillería firme, estratégica y con visión de Estado y con capacidad probada de interlocución internacional. Requiere en suma experiencia, conocimiento técnico y sensibilidad política. Recordemos que nuestro país es referente internacional en la arquitectura del multilateralismo y un país con liderazgo histórico en la promoción del desarme, la paz y la cooperación internacional y el fortalecimiento de las instituciones globales. El dictamen que hoy se presenta a consideración de esta honorable asamblea concluye que el maestro Roberto Velasco Álvarez cumple cabalmente con estos atributos. Su trayectoria profesional y académica refleja una forma
sólida en sus asuntos internacionales, así como una participación directa en la conducción de la política exterior mexicana en años recientes. Roberto Velasco Álvarez cuenta con más de 7 años de trayectoria ininterrumpida en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde ha ocupado posiciones estratégicas desde el 2018, lo que ha permitido desarrollar un conocimiento integral de la Cancillería y del Servicio Exterior mexicano, posicionándose como un perfil capaz de ajustar y fortalecer el actuar institucional. Es miembro de la Academia de Derecho Internacional y maestro de Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, lo que respalda una sólida formación jurídica y analítica para la conducción de la política exterior en entornos complejos. Ha fungido como interlocutor central en la relación con América del Norte, participado directamente en el diálogo político de alto nivel con las administraciones de Joe Biden y 2 del presidente Donald Trump, asegurando continuidad estratégica y eficacia en la interlocución bilateral. Como responsable de la política para América del Norte desde el 2020, ha coordinado la relación bilateral en contextos de alta complejidad, al tiempo que ha mantenido una cercanía constante con las comunidades mexicanas en el exterior mediante giras de trabajo en Estados Unidos, fortaleciendo la atención consular y la protección de sus derechos, particularmente ante los desafíos del último año. Ha sido pieza clave en la negociación del entendimiento en materia de seguridad entre México y Estados Unidos en 2025, sustentado en una interlocución directa y sostenida con actores estadounidenses, lo que ha permitido fortalecer la cooperación bilateral sin subordinación, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y el respeto a la soberanía nacional. Debo destacar que no se trata de un perfil improvisado, sino un servidor público que ha estado en el centro de los principales procesos diplomáticos del país, con conocimiento puntual de la agenda bilateral, regional y multilateral. Este conocimiento acumulado no solo aporta continuidad institucional, sino que permite una transición eficaz en la conducción de la Cancillería. Pero más allá del perfil individual, es indispensable analizar el proyecto de política exterior que sustenta este nombramiento. El plan de trabajo presentado ante las senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores establece con claridad una visión estratégica, una política exterior que parte del reconocimiento de México como un actor global relevante, con capacidad de interlocución, con voz propia y con responsabilidad en la construcción de soluciones a los desafíos internacionales. Se trata de una política exterior anclada en los principios constitucionales, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los estados y la cooperación internacional para el desarrollo. Principios que no son retóricos sino operativos y que orientan cada acción de la diplomacia del Estado mexicano. El plan de trabajo también es claro en sus prioridades. Primero, la protección de las y los mexicanos en el exterior. Hoy, más de 40 millones personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos, constituyendo no solo una comunidad, sino una extensión viva de nuestra nación. La política consular propuesta fortalece la atención, moderniza los servicios y prioriza la defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales. Segundo, la consolidación de América del Norte como una de las regiones más competitivas del mundo. En el marco de la revisión del TECMEC, la conducción de la Cancillería será determinante para defender los intereses económicos de México, garantizar las condiciones equitativas y fortalecer la integración regional con base en el respeto mutuo. Tercero, la diversificación de nuestras relaciones internacionales. El plan reconoce la importancia estratégica de Asia-Pacífico, el papel central de Europa como socio comercial e inversionista y la relevancia histórica y política de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días, compañeras, compañeros, y bienvenidas todas las personas que nos acompañan aquí físicamente y que nos siguen también a través de las redes. Para nosotros en Movimiento Ciudadano es importante reconocer que hoy el mundo está atravesando por una etapa de transición. Nos referimos al ámbito internacional, en donde vemos que el orden anterior
no termina por desaparecer, pero el nuevo orden tampoco termina por consolidarse. Y en medio de esto, lo que sí predomina es la incertidumbre, una incertidumbre que rodea a todos los países, que exige además que actuemos con claridad, con estrategia, que tengamos visión de largo plazo. Todo esto para no correr el riesgo de quedarnos rezagados como país en un escenario global cada vez más complejo. Y ante este contexto, nosotros reconocemos que se necesita retomar el liderazgo y el papel protagónico que México siempre tuvo en el ámbito internacional. Hablo de una diplomacia que históricamente fue reconocida, sobre todo fuera de nuestro país, una diplomacia que ha tenido el manejo y el control de sus relaciones internacionales, que sea capaz de equilibrar y que sea capaz también de sostener los principios que han definido nuestras relaciones con el mundo. En este sentido, vemos que la propuesta que hoy se está presentando de parte del Gobierno para que el maestro Roberto Velasco encabece la Cancillería es una oportunidad relevante para nuestro país, porque conocemos su trayectoria, conocemos su perfil y su formación. He tenido personalmente la oportunidad de coincidir con él desde hace ya varios años, incluso desde su paso por lo que en aquel entonces era la llamada Asamblea Legislativa, donde he compartido que, no obstante a su juventud, ya desempeñaba responsabilidades importantes como la de jefe de asesores, coordinando equipos de amplia experiencia. Y desde entonces, el maestro Velasco dejó claro que su edad nunca ha sido un límite. Por el contrario, es un elemento que él ha sabido acompañar con capacidad, con preparación y con responsabilidad. No es la primera vez que se enfrenta a este tipo de retos. Y también a mí me da mucho gusto decir que Movimiento Ciudadano no tiene ninguna objeción por su perfil, por su persona, reconocemos su trayectoria y confiamos también en su experiencia. Pero también hemos dicho con claridad que hemos sido consistentes en señalar nuestras inquietudes. No son inquietudes que tengan que ver con la persona, son inquietudes que tienen que ver con las posiciones que ha guardado el Gobierno de la República. Han sido en diferentes momentos en los que hemos manifestado nuestro desacuerdo. Y hoy es el maestro Velasco quien tendrá que encabezar, implementar, y conociéndolo estamos seguros también que habrá de analizar, de enriquecer e incluso en su caso de discutir todas estas posiciones cuando sea necesario. Por ello confiamos en que dará cumplimiento a lo expuesto en materia del TEMEC, particularmente en lo relativo a la construcción de un diálogo sólido. Y lo hemos dicho con toda claridad, ante estas negociaciones queremos ver a una Cancillería presente, activa, que se haga sentir y que permita también que este Senado de la República acompañe y tenga una participación activa en las negociaciones que están ya vigentes de este tratado tan importante, uno de los más importantes, si no es que el más importante para nuestro país. Asimismo, estaremos dando puntual seguimiento a las acciones que se emprendan en materia de protección a las personas migrantes en los Estados Unidos, en particular frente a los casos que nuestros connacionales han denunciado, donde se ha perdido la vida por lo pronto de enero del año pasado a la fecha de más de 14 personas en manos de autoridades de migración de los Estados Unidos. El Movimiento Ciudadano hemos sido consistentes, hemos demostrado que creemos en las capacidades de los jóvenes dentro y fuera de nuestro partido. No lo decimos solo de discurso, lo decimos porque nuestras dirigencias son de las dirigencias más jóvenes, nuestros militantes son también de manera destacada jóvenes y por ello nosotros tenemos confianza
en la capacidad que han demostrado los jóvenes para sacar adelante en nuestro país. Estamos convencidos de que capacidad, preparación y experiencia no están peleados con la juventud. Por ello, hemos señalado con claridad que vamos a otorgar nuestro voto de confianza al maestro Roberto Velasco para que desempeñe su papel como canciller. Apostamos a que su trayectoria y esperamos además que desde la Cancillería todas sus capacidades ayuden a mantener una visión crítica y autocrítica también que le haga bien a nuestro gobierno y en consecuencia le haga bien a nuestro país. Por lo tanto, reiteramos, nuestro voto será a favor de este dictamen. Es cuanto, Presidenta. Gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Carla Guadalupe Toledo. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su venia, Presidenta. Senadoras y senadores, hoy estamos discutiendo si México va a tener una política exterior con carácter, con determinación y con estrategia, o si vamos a seguir administrando inercias, apagando fuegos y llegando tarde a los grandes temas de la República. Para México no hay relación exterior más importante que la relación con los Estados Unidos, porque ahí está nuestra frontera más dinámica, nuestro mayor intercambio económico, nuestras cadenas productivas, millones de empleos, millones de familias y una parte central del presente y del futuro de nuestro país. La propia agenda comercial de la administración del presidente Donald Trump confirma que Washington está colocando en el centro la producción, la seguridad económica y la relación y la revisión del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Además, quiero decirles que los equipos técnicos de Estados Unidos y de México ya iniciaron sus conversaciones rumbo a la revisión conjunta del tratado 1 de julio del año en curso. Por eso México no puede darse el lujo de alejarse, de enfriarse o de actuar con titubeos frente a su principal socio. Lo que necesita es una relación de cooperación, de trabajo serio, de diálogo permanente y de respeto mutuo con la administración del presidente Donald Trump. Esto para construir acuerdos que sean útiles para México, para fortalecer nuestra plataforma manufacturera, para fomentar actividades de nuestras cadenas productivas, por supuesto para atraer inversión y para consolidar a nuestro país como una pieza clave de la competitividad de América del Norte. Esa, senadoras y senadores, ese es el gran reto. Y por eso esta soberanía no puede limitarse solamente a revisar un currículum, porque esto, que quede claro, no es un trámite. Hoy está en juego el futuro de nuestro país. Lo que tenemos que preguntarnos es si habrá una verdadera política exterior, si verdaderamente habrá una corrección de rumbo a la política exterior que hoy tenemos, si habrá una Cancillería que entienda que hoy se requiere más profesionalismo, más eficacia, más claridad estratégica y más capacidad de interlocución. Pero también quiero decirles que hay otra señal que no podemos pasar por alto. En días recientes, frente al pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU,
la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue descalificar el informe como tendencioso y falto de rigor jurídico. Porque, senadoras y senadores, aquí se puede discrepar de un comité internacional, se puede debatir un procedimiento, se puede cuestionar un enfoque, pero lo que no se puede hacer es negar la realidad que hoy está viviendo México, porque nuestro país tiene un grave problema con las desapariciones y eso lo debería de reconocer el Estado mexicano. Por eso se debe de subrayar la preocupación expresada por el Comité de la ONU al activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención. Un país no se debilita por dialogar con los organismos internacionales. Se debilita cuando responde a la crítica con cerrazón, confunde la diplomacia con propaganda y cuando pretende tapar el sol con un dedo. México fue fundador de la ONU y construyó prestigio internacional con una diplomacia profesional, respetada y capaz de tender puentes. Y eso es lo que hoy tenemos que recuperar. En el PRI lo decimos con mucho respeto, pero con mucha firmeza. No vamos a repartir cheques en blanco. Queremos una política exterior que fortalezca la relación con Estados Unidos, que actúe con seriedad ante el sistema multilateral, que reconozca los problemas del país y que esté a la altura de México, porque México merece una Cancillería útil, firme y digna. Así que en el PRI no daremos ni un paso atrás en exigirla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora presidenta. Yo, por supuesto, estoy a favor de la autorización de la salida de las personas integrantes de la Marina a estos ejercicios. He insistido que la colaboración, la coordinación, el intercambio es fundamental y la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comandanta en jefa de las Fuerzas Armadas, tiene todo nuestro respaldo y reconocimiento. Pero antes de que se pusiera el punto a consideración, pedí a la mesa directiva la palabra, lamentablemente no se dio cuenta, porque yo quería hacer un comentario que en este momento haré. Muy puntual. El día de ayer, Ricardo Salinas Pliego emitió un mensaje en sus redes sociales ruin, inaceptable y de ataque a las personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual. Puso en respuesta a Genaro Villamil, que además es un funcionario de nuestro gobierno, porque a propósito de la decisión de la Corte que están intrigando, que se está atacando la iniciativa privada, lo cual es falso, porque los políticos del partido Morena no van a detener a delincuentes rateros desviaditos como tú, a sus socios del crimen organizado, tampoco a Amílcar o Andy, van contra los que les somos incómodos. Por eso me estás escribiendo, porque tú crees que te vas a librar, o a poco no, maricón mentiroso. Es inaceptable que el dueño de una de las principales concesiones públicas se exprese así públicamente de un funcionario del gobierno de la República. Es verdaderamente ruin. Y es todavía Permítame, senador. Sí, coincido con usted, pero nada más le solicitaría que se apegue al tema. Desafortunadamente no vi que usted estaba pidiendo la palabra previamente para dársela, pero sí coincido con usted en que es inaceptable, pero le solicito amablemente que por favor se apegue al tema que estamos tratando. De acuerdo, senadora presidenta. Solo diría que además Salinas Pliego tiene que volver a hacer la primaria porque ni siquiera sabe escribir maricón. Lo escribe con monstruosas faltas de ortografía. Así es que es un fascista ruin, miserable y cobarde
al que no le voy a aceptar sus injurias. Virtual canciller Velasco ha platicado con todos los grupos parlamentarios. La oposición, particularmente el PRI y el PAN, ha reconocido que no tiene ningún inconveniente con esta propuesta de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, sin embargo, han anunciado que van a votar en contra. No me extraña y no deja de ser lamentable, porque ayer estaba en vilo la paz del mundo. Ayer el gobierno de Estados Unidos amenazaba con desaparecer una civilización milenaria y hoy nos amanecemos con bombardeos al Líbano de parte del gobierno de Israel que vuelve a poner la paz del mundo en fragilidad. Creo que deberíamos estar unidos en torno a la jefa del Estado mexicano, en torno a la paz del mundo, en torno a que la humanidad se preserve y que solo por este hecho deberíamos acompañar la propuesta presentada por la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así es que considero un error político enorme del PRI y el PAN votar en contra de esta propuesta. Pero lo que no pienso dejarles pasar es la desvergüenza de venir a invocar el dictamen de la Comisión de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, donde los señalamientos de las desapariciones son en los gobiernos del PRI y el PAN. Durante el gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, durante el gobierno de Peña, donde el crimen organizado generó un número muy grande de desapariciones y ahora el comité pretende equiparar las desapariciones forzadas a las desapariciones realizadas por el crimen organizado durante los gobiernos del PRI y el PAN, que es sin duda una herida abierta, pero que es el colmo de la desvergüenza que vengan a decir que están preocupados cuando sus gobiernos fueron los generadores de esta herida abierta, dolorosísima, que hay en la sociedad mexicana. Así es que termino planteando, además de que el comité lo preside un hombre de nacionalidad ecuatoriana que tiene rotas las relaciones diplomáticas con nuestro país, otra persona de nacionalidad peruana que tiene las relaciones rotas con nuestro país, otro integrante que es parte activo en contra de nuestro gobierno, no podría ser más cerrado ese comité, pero insisto, sí es tiempo de que se quiten la desvergüenza de seguir hablando en beneficio del pueblo cuando son traidores a la patria y traidores al pueblo y pierden la oportunidad de un momento de unidad nacional importantísimo frente a la fragilidad de la paz del mundo. Concluya, y el riesgo senador. de la preservación de la humanidad. He terminado, senadora presidenta, pero parece que el PRI y el PAN quieren su medicina permanentemente, así es que aquí vino el doctor Noroña a darles la dosis de hoy, por más señales obscenas que me haga, senadora, y luego se las dé de educada. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. A continuación, solicitó el uso de la palabra para hechos el senador Ricardo Anaya del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene también el uso de la palabra hasta por 2 minutos, aunque reconozco que todos se han pasado de tiempo. Con su permiso, presidenta. Adelante. Aquí se ha faltado a la verdad y es por eso que he pedido la palabra para rectificar hechos. El problema de los desaparecidos en México es una crisis real, brutal, que se ha agravado, que se ha exacerbado durante los gobiernos de Morena. Por supuesto que había desapariciones en el pasado. Nada más que durante el sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo a las propias cifras que el gobierno reconoce, desaparecían 7 personas al día. 7 al día. En este sexenio de Morena hemos rebasado las
40 personas desaparecidas por día. De ese tamaño es la crisis. Y es por eso que este Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha emitido un informe brutal en contra del gobierno mexicano. Y con una desfachatez que francamente raya en la esquizofrenia, nos vienen a decir que en el pasado había desaparición forzada, pero que hoy ya no existe. Que lo que hoy hay son desaparecidos a manos del crimen organizado, pero que ningún servidor público, desde que llegó Morena al gobierno, participa en estas desapariciones. A ver para cuántos ejemplos me da el tiempo que me queda. Martín Trinidad Martínez, Esteban Heriberto Galas, policías de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada. Hiram Sinué Figueroa, Manuel Alberto Castro, Isaac Sergio Ortiz, policías del gobierno de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada. Pero ya no existen las desapariciones forzadas. Eusebio F., Jorge D., Rosendo B., policías de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada, pero ya no existe la desaparición forzada en el país. Iván N., Carmen N., policías de Morena, vinculados por desaparición forzada. 13 policías estatales de Veracruz, vinculados a proceso por desaparición forzada. 320 policías investigados por el delito de desaparición forzada. Pero lo más grave es lo que señala el propio comité. Por cada persona denunciada hay cuando menos 9 que no son denunciados. Es decir, detrás de esta lista de cientos de policías que durante el gobierno de Morena han participado en la desaparición de personas, hay miles de funcionarios. Y lo que el propio comité señala es que hay además aquiescencia. Saquen el diccionario: tolerancia, negligencia. No es posible que en un país desaparezcan 40 personas al día si no hay cuando menos tolerancia y negligencia de las autoridades y en muchos casos, senador, participación activa de funcionarios públicos. Concluya, bien harían en leer el informe del Comité de la ONU, bien harían en reconocer el problema, porque ese sería el primer paso para resolverlo. No quieran Senador, tapar el concluya, sol con por un favor. dedo. El problema existe, el problema es real. Y vine a rectificar hechos porque aquí se vino a faltar a la verdad. Es cuanto, Presidenta. Solamente les quiero recordar que lo que estábamos discutiendo era el dictamen relativo a la ratificación del secretario de Relaciones Exteriores. Sí, senadora Jacob, ¿con qué objeto? Estaba pidiendo la palabra para rectificación de hechos con todo el interés de leerles aquí el informe donde se menciona claramente que es a los gobiernos del PRI y del PAN, porque es finales del 2015, y donde se plantea la participación clara de las diferentes fuerzas, porque creo que es importante aclarar que hay una diferencia entre lo que hace el crimen organizado y lo que hacen los gobiernos. Y este informe habla de los gobiernos, habla del gobierno de Coahuila, por ejemplo, que no era de Morena, que Muy no bien, era senadora, de la nada más le coalición. quiero decir que la rectificación de hechos es sobre lo que estábamos discutiendo en torno al dictamen. Por Entonces, supuesto que sí. es importante tomar en consideración esta cuestión y decirle que no hay rectificación de hechos sobre hechos y que para la solicitud de rectificación de hechos se abre el listado previo a la discusión. Muchas Presidenta, gracias. voy a dejar este documento para que se informen y que no digan que votan en contra de un secretario al que reconocen con la excusa de que no se reconoce
un informe cuando el informe de a quienes señala son a ellos, no a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Y lo que intentaron usar como ataque terminó siendo su propia tumba en tribuna. Pues mientras ellos se enredaban en sus propias contradicciones, el mensaje quedó clarísimo. Ya no engañan a nadie. El pasado que intentan ocultar es exactamente lo que hoy los condena. Así, en pleno Senado, lo que debería de ser una Y así, en pleno Senado, lo que debía de ser un simple debate se convirtió en una escena donde la oposición volvió a quedar en evidencia y donde Noroña los mandó sin rodeos directo al basurero de la historia. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.